Listo. Entonces, aquí. Esto está mal. Presentar. Cuando vean la pantalla me avisan. ¿Ven la pantalla? Sí. Vale. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama conservación de la energía. Para ver este tema es importante entender que esto solo aplica para experimentaciones ideales. Y esto creo que se los he dicho pues por muchas, pues en algunas clases, ¿sí? ¿Y cómo así con experimentaciones ideales? Ya voy para allá, ¿sí? Entonces, tenemos que hablar de que, perdón, tenemos que hablar que para que una experimentación sea ideal debe de cumplir unas reglas, digamos, en específico, ¿sí? O sea, experimentación ideal es que es prácticamente perfecto, ¿sí? O sea, todo es perfecto, de lo que vamos a hablar es perfecto, o sea, no hay nada que le impida, digamos, funcionar de manera correcta. Pero entonces, para que haya una experimentación ideal, tiene que haber algo que se llama fuerza conservativa. Ya les voy a decir entonces a qué nos referimos con una experimentación ideal, ¿sí? Entonces, para que haya una fuerza conservativa, son esas fuerzas donde no existe rozamiento, ni pérdida de energía cinética. A esto nos referimos con una experimentación ideal, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo una masita, ¿cierto? Que está, digamos, de esta manera y se está dirigiendo hacia abajo. Resulta que esa masita, pues, digamos, al dirigirse hacia abajo va a tener entonces una fuerza, va a tener un peso, ¿cierto? Va a tener un peso, también va a tener la fuerza normal, ¿cierto? Bien, pero adicional a eso va a tener algo, perdón, va a tener una fuerza que va a ejercer esta superficie, según como sea la superficie, ¿cierto? Puede ser, digamos, lisa, puede ser rocosa, etcétera, etcétera. Entonces va a ser una fuerza, digamos, que va a ser contraria al movimiento, ¿sí? O sea, una fuerza como que no le va a permitir que ella caiga, digamos, de esa manera, ¿sí? Obviamente esa fuerza es muy pequeña, ¿sí? Esa fuerza es pequeña, según, digamos, sea la masa. Eso va a depender de cuánto sea la masa, ¿cierto? Pero entonces esa fuerza lo que va a hacer es que me va a impedir que eso caiga. Eso es lo que llamamos una fuerza de rozamiento. Entonces, una experimentación ideal, en una experimentación ideal nosotros omitimos, o sea, esta fuerza de rozamiento no se tiene en cuenta. ¿Para qué? ¿O por qué no se tiene en cuenta? Porque es que si yo la tengo en cuenta, también voy a tener en cuenta, o debo de tener en cuenta, de que la energía cinética, a medida que él va moviéndose, va a ir cambiando también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando esa energía cinética va cambiando? Pues digamos que yo no puedo hablar de una conservación de la energía, es decir, la energía va a estar cambiando a medida de que esta masa va a ir cayendo
o digamos que empieza más arriba, entonces ya va cayendo, y a medida de que ya va cayendo, va cambiando su energía cinética, ¿sí? Precisamente por esta fuerza de rozamiento. Pero entonces, para experimentaciones ideales, ¿sí? Para estas experimentaciones ideales, yo tengo que hablar de que esas fuerzas van a ser conservativas, es decir, no va a existir rozamiento y no va a existir pérdida de energía cinética, es decir, esa energía cinética que tenía aquí al inicio va a ser la misma, digamos que, o pues no va a ser la misma energía, pero sí va a convertirse en otra energía, que ya vamos a ver, eh, eh, mejor dicho, ella inicia con una energía cinética, ¿cierto? Y entonces, como no hay pérdida, a medida de que se va moviendo, esa energía puede ir cambiando, pero no se pierde, sino que esta energía se convierte en otro tipo de energía. Y entonces para eso tenemos que ver qué tipos de energías existen. Entonces quiero saber de pronto qué tipos de energía conocen ustedes. ¿Sí? Les ayudo, por ejemplo, está la energía calórica, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de energía? Pero la eléctrica, no. Ah, la energía eléctrica. Listo. ¿Qué otra? La energía térmica. La energía. Bueno, listo. Entonces pongámosla acá. ¿Sí? Que tiene que ver con la temperatura. Pero bien. ¿Sí? Energía química. Energía química. Nuclear. Energía nuclear. Etcétera, etcétera. Energía eólica. Bueno, en fin. También está energía potencial, mecánica. Entonces, estas son, digamos, algunos tipos de energía. Ya voy para allá, sí, pero sí tienes razón. Pero cuando nosotros hablamos de movimiento, cuando nosotros hablamos de una masa, entonces tenemos que hablar de dos tipos de energía, que son la energía cinética, que ya hablamos la clase pasada, creo que fue, ¿cierto? Que la representamos con la E sub K, ¿sí? Y tenemos que hablar de la energía potencial. Que la representamos como E sub P. ¿Claros hasta ahí? Porque aquí estamos hablando de movimiento. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Bien, pero entonces, ¿qué es la energía potencial? ¿Sí? Entonces, pues digamos que, como les digo, esto tiene que ver con el movimiento del objeto o de la masa, ¿sí? Entonces, nos permite, o sea, digamos que este término energía potencial lo que hace es permitirnos ver como tal esas fuerzas conservativas dentro de las masas que estemos estudiando en movimiento, ¿sí? Entonces, lo que me va a permitir es que esta energía cinética de la que hablábamos la clase pasada en el objeto, ¿cierto? Al momento en que empieza a moverse, ¿sí? Porque recordemos que esta energía cinética, o para que estuviera esta energía cinética, tenía que estar con un movimiento rectilíneo uniforme, o por lo menos estar quieta, ¿cierto? En la masa, para poder que hubiera un trabajo, porque recordemos que esta energía cinética está asociada al trabajo, ¿sí? Digamos, el mismo trabajo. Entonces, al momento de iniciar un movimiento de una manera diferente, esa energía cinética empieza a convertirse en energía potencial. Entonces, sencillamente, digamos que resulta que el trabajo, pues como yo la energía cinética la tenía asociada al trabajo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo decía que el trabajo era el delta de energía cinética? ¿Cierto?
resulta que al momento de que empieza el movimiento, ese trabajo también se convierte en un delta de energía potencial, ¿sí? Es decir, hay un cambio en la energía cinética, pero esa energía cinética no es que se pierda. Recordemos que la energía no se pierde, sino que por el contrario se transforma. Entonces, al momento de que yo inicio el movimiento, entonces esa energía cinética, digamos que empezamos como por ejemplo en 5 joules, entonces al momento de que empieza a moverse ya esta energía cinética baja a 4 joules, pero ese joule, digamos, adicional que bajó, ya no es energía cinética, sino que es energía potencial. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que empezar a hablar de lo que se llama conservación de la energía. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con ese principio de conservación de la energía? ¿Sí? Entonces resulta que... Permítame un momento. Esa es la fobia mía de ver los huequitos. Usted no piensa que va a salir algo y hay que abrir el canal. Pero usted ha visto la cosa del intertímetro y como yo no veo este video, ¿usted no ha mirado eso? Ella es más técnica. Listo. Entonces, aquí entonces, bueno, esto está claro hasta el momento. Sí, señor. ¿Seguros? Bueno. Entonces, para yo poder... bueno, entonces quedó claro, Vivi, lo de la experimentación ideal, ¿sí? O sea, que no hay fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento no es que no exista. Ahí quiero ser muy claro. En la vida real, si usted hace una experimentación, usted tiene que tenerla en cuenta, ¿sí? Porque eso siempre le va a afectar, ¿sí? Pero para los efectos de la física teórica, ¿cierto? Lo que vamos a hacer o lo que vamos a analizar es que esa fuerza de rozamiento no exista, ¿sí? Con el fin de que los cálculos sean un poco más sencillos y con el fin de verificar cómo sería la experimentación perfecta, ¿sí? ¿Bien? Ok, ¿Sí? sí, está bien. Vale. Vale. Bien. Entonces, ahora sí vamos al principio de conservación de la energía. Y ese principio me dice lo siguiente. El principio de conservación de la energía me dice que la energía total del sistema, volvemos y decimos que la energía está dada en joules, eso no se puede modificar, la energía se da en joules, pues para el sistema internacional, ¿no? Entonces la energía total ¿Qué dice ahí? ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Arriba de la J. Arriba de la J, energía total, E total. Ah, ya. Bueno, lo voy a poner como energía, para que quede más claro. Entonces, la energía total entonces es igual a ¿qué? Es igual a la energía cinética, que la representamos como E sub K, después energía cinética, más lo que tenga de energía potencial. Es decir, la energía nunca se va a perder, ¿sí? Entonces, si mi energía total fuera, por ejemplo, de 10 joules, ¿sí? Esos 10 joules tienen que estar en energía cinética y en energía potencial, ¿sí? Si hagamos esta suma me da 9 joules, entonces hay algo raro, porque es que la energía no se pierde o no se puede perder, ¿sí? La energía sí se pierde en la realidad porque, como le digo, no tenemos una experimentación ideal, eso nunca se va a dar. O sea, siempre que yo vaya a analizar, vuelvo acá al dibujo anterior,
Siempre que yo voy a analizar esto, supongamos que yo pongo algo, una bolita, una masita, yo qué sé, ¿sí? Siempre va a haber fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento siempre va a existir, ¿sí? En la vida real, ¿sí? Pero en la física teórica, es lo que vemos nosotros, pues nosotros no la tenemos en cuenta para efectos, digamos, de mayor facilidad. Preguntas hasta el momento. No, profe. No. Bien. Y resulta que entonces, como les decía, esta energía total, que es la energía cinética más la energía potencial, siempre va a ser una constante. Estas pueden variar, la cinética y la potencial pueden ir variando, ¿sí? Entonces, como les decía, si esta es 10 joules, en algún momento esto va a estar en 3 joules y esto va a estar en 7 joules. Pero en algún otro momento esto puede estar en 4 joules y esto en 6 joules, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Bien? Pero la energía total nunca va a cambiar, o sea, siempre va a ser de 10 joules. Y ese principio, como tal, es el que se conoce como el principio de conservación de la energía, ¿sí? Precisamente, que la hace constante. Entonces, vamos a visualizar un ejemplo que está muy largo. No sé si lo alcanzamos a hacer. Vamos a tratar de hacerlo, a tratar de completarlo. Bueno, entonces nos dice lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Voy a hacer el dibujito, no voy a escribir el ejercicio, ¿sí? Porque está larguito. Bien. Entonces, me perdí acá. Listo. Entonces, yo tengo una masita aquí. Esta es la masa. ¿Sí? Resulta que esto acá dice que tiene 15 metros de altura. Por acá hay un punto B exactamente, donde ya empieza la línea recta. Y aquí al final hay un resorte. Que va a detener la masita. Este se llama C. La referencia está acá. Acá está el punto 0. O sea que aquí estaría el plano cartesiano, mejor dicho. Bueno, en fin. Esto nos dice un objeto de 4 kilos de masa, es decir, la masa del objeto es de 4 kilogramos. Se suelta desde el reposo en el punto a una altura de 15 metros, como lo vemos acá. En el punto C se ha colocado un resorte cuya constante de fuerza, recordemos que nosotros ya vimos la ley de Hooke, por casualidad. Profe, no. Bueno, No, señor. no, nos toca ver esto así como de sopetón. Bueno,
Entonces, bueno, voy a terminar de leer el ejercicio y vemos eso. Entonces, una constante K que es de 2000 newtons sobre metro. Si la superficie no presenta rozamiento, determinemos la velocidad del objeto. Necesitamos determinar entonces la velocidad de la masa del objeto. No, yo creo que hagamos solo la velocidad del objeto, para que no nos confundamos con lo del resorte. Omitamos el resorte. Pero entonces la próxima clase no nos vas a mandar a hacer un ejercicio donde haya que hallar eso. Buena señora. Ordene. Listo. Entonces, ¿cómo hallamos la velocidad del objeto? Entonces resulta que tenemos que analizar qué fuerzas son las que actúan sobre esa masa. ¿Quién me dice qué fuerzas actúan sobre esa masa? Cinética y potencial. Sí, es lo mismo, ¿no? Eso es energía, Ah, fuerzas. Ah, fuerzas. Joule, No. pero es un tipo de fuerza. ¿Cómo? Es un tipo de fuerza. O sea, porque hay Sí, diferentes fuerzas. hay diferentes fuerzas. fuerza conservativa. Todas son conservativas, porque estamos hablando de que no hay fricción, o sea, no hay rozamiento. Entonces se supone que dentro de esas fuerzas conservativas, no, dentro de esa fuerza conservativa se derivan varias. Sí. ¿Se acuerdan? Es que yo no sé si yo estoy confundido o nosotros no hablamos de los tipos de fuerzas. Luego está la fuerza mecánica, que es la fuerza mecánica, y la única que me acuerdo de esa. La fuerza mecánica. Nosotros, bueno, voy a devolverme a donde ustedes. Nosotros no hablamos nunca de fuerzas, tipos de fuerza, que hablábamos del peso, ¿no? Pues sinceramente, que yo me acuerde, no. ¿Seguros? No, Bueno, no, o sea, yo me acuerdo que vimos las energías, vimos? pero las fuerzas. profe. Sí, profe, el año pasado vimos que fuerza de tensión, fuerza de rozamiento, fuerza, algo así. Pero el año pasado, ya vimos Pero es que todo qué el Profe, pena pasado. pero es con que usted. no, solo el año pasado no Yo aguanta. que me Pues recuerdo, qué pena con ustedes. Bueno, entonces les voy a recordar un poco. el año pasado y todo bien. Profe, sí, pero ¿y los nuevos qué? Los nuevos tienen que venir de un colegio donde las temáticas tienen que ser las mismas, porque eso hay unas temáticas que son a nivel nacional, ¿cierto? Donde Valeria, no. usted en octavo tiene que ver lo mismo en todos los colegios, en noveno tiene que ver los mismos en todos los colegios, por eso los objetivos siempre son los mismos todos los años. Piroso. No, profe, Valeria no. No. No, profe, en la Ellos Boyacá están no en dan Boyacá. física. Valeria viene de la Boyacá y en la Boyacá no dan física. Dan Sí, profe, es verdad. matemática y dan una matemática muy básica y muy, no sé. de Pero todo. pues usted sí Muy vio buena. física, entonces usted puede explicar. No, yo apenas hice el año pasado, a mí no me pudo explicar nada. Yo también venía mal de la Boyacá. Bueno, vea pues, no mentiras, vamos a recordar, ¿listo? Entonces, dejemos el ejercicio ahí quietecito. Resulta que existen unas fuerzas en el universo que actúan sobre las masas, ¿cierto? Las fuerzas hay que verlas como vectores, ¿listo? La fuerza es un vector, es decir, va a tener magnitud. Yo espero no tener que volver a explicar qué es un vector. Y dirección, ¿cierto? Listo, perfecto. Entonces, al tener magnitud y dirección,
yo tengo que ver entonces la fuerza como un vector. Entonces, resulta que las fuerzas se dan, o la unidad en la que se dan es el Newton, ¿sí? Entonces tenemos que analizar qué tipos de fuerzas conocemos sobre las masas. Entonces la primera es el peso. Entonces ahí voy a preguntar, Valeria, ¿usted cuánto pesa? Perdona. Profe, yo no sé. Más o menos. Yo le digo en la mía. Listo, Majo. Sí, profe, mejor Majo, porque yo la verdad no sé nada. Majo, 20 kilos. Ay, eso es horrible, profe, 44. Listo. ¿Usted cree que ese es su peso? O sea, ya nos explicó eso, pero Usted ya nos explicó esto. Sí me acuerdo que sí se los expliqué. con áreas. Masa. Eso no es lo que La masa, Esta es la masa. Entonces el peso es una fuerza. Resulta que el peso es la masa multiplicado por la gravedad, es decir, 44 por 9,8. Eso me da un resultado de aproximadamente 430 y bola. Y eso da Newton, ¿cierto? O sea que sí se los expliqué. Es que me parece extraño que no se los haya explicado, porque es que cuando yo hablo de trabajo, ¿cierto? Yo estoy hablando de que el trabajo es igual a ¿qué? ¿Quién me quiere recordar? A la fuerza por el desplazamiento. Entonces si yo les dije que el trabajo era igual a la fuerza por el desplazamiento, pues yo tengo que haberles explicado que era una fuerza, o haberles recordado, porque en octavo se ven. ¿Sí? No, profesor, no nos recordó. Bueno, de todas maneras, bueno, listo, vamos bien ahí. Entonces, recordemos que ya no hablamos de peso como la masa. O sea, cuando yo me voy a ir a pesar, yo no estoy hablando de mi peso como tal, sino de la masa, ¿sí? Sino que el peso es una fuerza. ¿Sí? Existe otra fuerza que se llama la fuerza normal, ¿sí? Y esa fuerza es la que ejerce una superficie sobre la masa. Entonces si supongamos esta masa está sobre una superficie, una mesa, pongamos que esto es una mesa, ¿cierto? Y tengo ahí encima un pan. Resulta que esa mesa ejerce una fuerza sobre ese pan, ¿sí? Y es una fuerza perpendicular a ese pan. Perdón, una fuerza perpendicular a la superficie, ¿sí? Recordemos que ahora, ¿qué es perpendicular? Imposible que no me respondan eso. Cuando algo es perpendicular a otra cosa. No es cuando se forma el ángulo recto. Sí, señora, efectivamente, no le dé pena decir las cosas. No, porque efectivamente. 90 grados, efectivamente. Entonces, miremos que si esta mesa, digamos, está de esta manera, entonces, pues, efectivamente, digamos, verticalmente tiene que estar la fuerza. Pero, ¿qué pasaría si estuviéramos hablando de esta superficie? ¿Cómo sería esa fuerza normal? Pues también perpendicular, entonces diría de esta manera. La normal siempre va a ir hacia arriba de la superficie sobre la que esté la masa. ¿Listo? El peso siempre va a ir vertical. Entonces aquí no es que vaya a ir de esta manera, ¿cierto? Sino que va a ir vertical. El peso que ejerce, digamos, esa masa sobre el planeta Tierra gracias a la gravedad. ¿Cierto? ¿Claros hasta ahí? Sí, pero yo no entendí algo. ¿Qué? Hay un dibujito de primero que dice la supuestamente con el camino, que dice que la fuerza... Espera que no escucho bien. Vuélveme y repíteme. Ay, Dios, déjate repetir. Bueno, de que en el dibujo donde ese dibujo, usted dijo, bueno, no sé si escuché mal, bueno, de que la mesa aplicaba una fuerza perpendicular al pan, algo así, Sí, pero sí. ¿cómo así? Este es el pan, este cuadrito que hay acá. Sí, pero ¿y si el pan está encima? ¿No debería ser
no es perpendicular al pan. Yo me equivoqué y después corregí y dije que era perpendicular a la superficie, o sea, a la mesa. ¿Sí? O sea, es perpendicular a la mesa, que es la que está ejerciendo la fuerza. Eso quiere decir que va de esta manera, ¿ya? ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Listo? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, sí. Vale. Entonces, lo mismo. Entonces, siempre van a haber estas dos fuerzas, el peso y la normal, siempre que esté la masa sobre una superficie. Hay otro tipo de fuerzas que se llama la tensión. Pero esta tensión está supeditada a que esa masa esté conectada a una cuerda, ¿sí? O sea, digamos que es la fuerza que ejerce una cuerda sobre una masa. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos lo siguiente? Voy a suponer que tengo esto. Y aquí hay como una poleita. Y esto está conectado a una cuerda que pasa por esa polea y aquí hay otra masita. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo jalo? Voy a ponerle a este masa 1 y a esta masa 2. ¿Qué pasa cuando yo jalo la masa 2? ¿Qué pasa con la masa 1? Esto es una polea. Y pesan lo mismo. Perdón, tienen la masa igual. No, independientemente de la masa, no me importa la masa. Yo simplemente voy a jalar la masa 2. Yo mismo la voy a jalar. ¿Qué pasa con la masa 1? A partir de la polea. Porque están amarradas entre sí. Va que, es que se te entrecorta. Que muy posiblemente la masa 1 se mueva. Ajá, hacia la polea. Y con la polea junto con la masa 2. Bien, entonces efectivamente, pero ¿por qué se ejerce eso? Porque aquí, justamente en la cuerda, con otro color, justamente en la cuerda, se ejerce una fuerza hacia el gancho por el que está conectada la masa, y entonces lo que hace es moverla. ¿Sí? Pasaría lo mismo si yo lo que hiciera fue mover la masa 1 hacia la izquierda, entonces va a pasar lo mismo con la masa 2, porque aquí se va a ejercer una tensión de la cuerda, y lo que va a hacer es moverme la masa 2 hacia arriba. ¿Sí? ¿Eso es claro? Sí, sí. Listo. Ya para que terminemos, entonces hay otra fuerza adicional que es la fuerza de rozamiento, pero pues no la vamos a ver porque aquí en este tema de la conservación de la energía no la vamos a utilizar, pero pues para que la tengan en cuenta, es la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Es la que yo les digo que ejerce la misma superficie, pero ya sobre el movimiento de la masa. Entonces, supongamos si la masa 1, por ejemplo, fuera hacia la derecha, va a tener una fuerza de rozamiento hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que trata de impedir ese rozamiento es que esa masa 1 se mueva. ¿Sí? Obviamente la masa 1, por ser, digamos, por tener una masa más grande, pues ella sí se va a mover. Pero pues eso lo que va a hacer es impedirle el movimiento. Pero pues esta no la vamos a ver porque no la necesitamos en realidad. Y por último está la masa, la fuerza elástica. Y esta fuerza elástica es la que tiene que ver con los resortes, ¿cierto? Entonces supongamos que yo tengo una masita, está conectada a un resorte, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, esta masa, o digamos el resorte, lo que va a hacer es comprimirse o estirarse según el movimiento que tenga la masa, ¿cierto? Entonces, sino que esto es un tema más extenso porque aquí tenemos que hablar de algo que se llama la ley de Hooke. Entonces, pues como nos toca recordar entonces todo esto, entonces la tarea de la próxima semana, perdón, va a tener que ver con esto, ¿listo? Ahí ya tendríamos que hablar un poco de la ley de Hooke, ¿sí? Que tiene que ver con este sistema masa-resorte.
Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Me permiten un momentico, ya les voy a subir la tarea, denme unos 15 minuticos, porque tuve pues un inconveniente con la plataforma, pero ya les subo la tarea de ortografía, ¿cierto? Bueno, profe. Vale, nos vemos la próxima semana. Profe, no, nos tengo tarea de ortografía. Sí, señor. Bueno. Necesito notas en ortografía. Nos vemos. Mucho trabajo para usted. Ay, qué pesar, cierto, pero pues no, ni modo, yo me sacrifico por ustedes. No, profe. Yo me sacrifico por ustedes. Los quiero tanto que me sacrifico por ustedes.